A ver, seguro que más de una vez hemos visto un montón de números y hemos pensado, bueno, pues son solo números, ¿no? Pues va a ser que no. Y entender esa diferencia, creedme, es la clave para que no nos la cuelen con las estadísticas. Así que vamos al lío a ver cómo se clasifican los datos de verdad. Venga, para ir abriendo boca, un pequeño acertijo. Pensemos un momento. ¿Qué pueden tener en común el dorsal de una camiseta de fútbol, un código postal y, no sé, la valoración que le damos a una peli? Pues, aunque suene a broma, la respuesta es prácticamente nada. Desde un punto de vista matemático, si los mezclamos y los tratamos como si fueran lo mismo, podemos acabar diciendo cada disparate que ni os imagináis. Y esto nos lleva directos al meollo del asunto. Y es que cuando no entendemos qué tipo de dato tenemos delante, es increíblemente fácil que nos lleven a engaño, que los números nos mientan. A ver, un ejemplo clarísimo. Pensemos en los dorsales de un equipo, como los Chicago Bears. Son solo identificadores, ¿verdad? Etiquetas. ¿Qué sentido tendría coger todos esos números, sumarlos y sacar la media? Ninguno, vamos. Sería una tontería como un piano. Vale, para empezar a poner un poco de orden en todo este lío de números, lo primero que tenemos que hacer es entender la división más fundamental. Hay dos grandes familias de datos. Por un lado están los datos cualitativos. Básicamente describen cualidades, atributos, responden a la pregunta de qué tipo es. Y por el otro, los cuantitativos, que miden cantidades, lógico. Responden a cuánto hay o cuántos hay. Y fijaos en esta tabla que lo ilustra a la perfección. La columna deporte es cualitativa. Baloncesto, fútbol, son categorías, son etiquetas. En cambio, la columna de lesiones de cabeza tratadas, eso es cuantitativo puro y duro. Es un recuento, una cifra que nos dice cuántas. Pero ojo que esto no se queda aquí. Podemos afinar todavía más. Dentro de estos dos grandes grupos existen 4 niveles de medición. Me gusta pensar en ellos como una especie de escalera. Cuanto más subimos, más cosas podemos hacer con los datos, más potentes son. Y aquí están nuestros 4 peldaños de abajo arriba: nominal, ordinal, de intervalo y, por último, de razón. Y como decía, cada paso que damos hacia arriba nos abre un nuevo mundo de posibilidades de análisis. Empezamos por la base de la escalera, el nivel nominal. Este es el más sencillo. Aquí los datos son solo nombres, etiquetas, como los géneros de las pelis: comedia, drama, terror. Son categorías y ya está. No podemos hacer ninguna operación matemática con ellas. Subimos un peldaño y llegamos al nivel ordinal. Aquí la cosa se pone interesante porque ya podemos ordenar los datos, podemos decir que algo va antes o después, que es mejor o peor, pero cuidado, lo que no sabemos es por cuánto. La distancia entre los puestos no tiene por qué ser la misma. Mirad esta tabla, es un ejemplo perfecto. Sabemos que la profesión en el puesto número 1 tiene más crecimiento que la del 2, eso está claro. Pero la diferencia de crecimiento entre la 1 y la 2 es la misma que entre la 4 y la 5. Pues no tenemos ni idea, solo conocemos el orden, nada más. Vale, ahora vamos a por los 2 peldaños más altos de la escalera. Estos 2 son exclusivamente para datos cuantitativos, para números de verdad. Y la gran diferencia entre ellos, la clave de todo, se resume en una palabra: el cero. En el nivel de intervalo, los números ya se pueden ordenar y además las distancias entre ellos tienen sentido. Podemos restarlos. Pero el cero es un poco tramposo. Es solo un punto en una escala. Es arbitrario. El ejemplo clásico, la temperatura. Cuando decimos que hay 0 grados Celsius, no significa que no haya calor, ¿verdad? Es solo un punto de referencia. Y por fin llegamos a lo más alto de la escalera, el nivel de razón. Aquí sí, aquí el cero es un cero de verdad, un cero absoluto. Significa ausencia total de algo, nada de nada. El ejemplo más claro, el dinero. Si en la cuenta del banco hay 0 euros, es que no hay dinero, punto. Así que, para que quede claro, la pregunta del millón para distinguir entre intervalo y razón es esta, y solo esta. ¿Este cero es un cero absoluto? ¿Significa que no hay nada? Y esta comparación lo deja clarísimo. 0 euros. Cero absoluto, un dato de razón. Significa ausencia de dinero. 0 grados Celsius, cero posicional, un dato de intervalo. Es solo un punto en el termómetro, no la ausencia de calor. Vale, y con esto en mente hay un truco súper útil, una especie de prueba de fuego para saber si estamos ante un dato de razón. Es una pregunta muy sencilla. Y la pregunta es, ¿tiene sentido decir el doble? Pensemos, ¿2 euros es el doble que 1 euro? Claro que sí, tiene todo el sentido. Por eso el dinero es de razón. Ahora, con la temperatura, ¿2 grados Celsius es el doble de cálido que 1 grado? No, eso suena rarísimo, no significa nada. Por eso la temperatura es de intervalo. Facilísimo. Perfecto.
Pues ya tenemos los 4 niveles de nuestra escalera. Ahora vamos a juntarlo todo y a ver, de forma muy visual, qué podemos y qué no podemos hacer en cada uno de ellos. Fijaos qué bien se ve aquí. Cada nivel que subimos hereda todo lo del anterior y añade algo nuevo. En el nominal solo categorizamos. En el ordinal ya podemos ordenar. En el de intervalo, además, podemos restar. Y solo en el de razón, en el de arriba del todo, podemos hacer de todo, incluyendo multiplicar y dividir, lo que nos permite hablar de ratios, de el doble, la mitad, etc. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que los datos son mucho más que simples números. Tienen una estructura, tienen niveles, y ese nivel es el que nos dice qué reglas se pueden aplicar. Conocer esto es, básicamente, nuestra mejor herramienta para no caer en interpretaciones erróneas y para que no nos engañen con estadísticas. Así que, a partir de ahora, cuando veamos una gráfica, una noticia, un informe con datos, la primera pregunta debería ser, un momento, ¿qué tipo de dato es este? ¿Qué nivel tiene? Porque ahora que conocemos las reglas del juego, vamos a empezar a darnos cuenta de la cantidad de veces que se las saltan.